Muy buenas a todos. Llegamos al primer día de descanso con la mayor diferencia que ha habido entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard o viceversa en los Tours de Francia que han disputado entre ellos. 2,42 de diferencia. Y por mucho que Jonas Vingegaard asegure que hay que contar con él y que va a ir a más y toda esta serie de tópicos, pues como digo, son tópicos. Esto ya lo he escuchado antes y la historia no pinta nada bien. Creo que el Tour por la victoria en la clasificación general está más que decidido y lo que preocupa ahora realmente, más allá de la pelea por el segundo y tercer cajón del podio final en París, es el calor. El calor que, como vimos ayer en la jornada previa al día de descanso, acortó la etapa en 30 kilómetros y que ya es centro del debate en este, por lo menos en este día de descanso. Muchos son los ciclistas que se han pronunciado, incluido el propio Tadej Pogačar, Carlos Verona, Juan Ayuso, pero evidentemente por importancia, por relevancia, por ser el corredor que es y la declaración que es, la que más portada se ha llevado, evidentemente, es la de Tadej Pogačar, que propone un cambio en el calendario y dejar libres los meses de julio y agosto debido a estas altas temperaturas que parece que no nos van a abandonar en los próximos años. Para mí creo que es algo que está fuera del alcance ya no solo de los corredores, evidentemente, porque Tadej es consciente de ello. De hecho, su declaración empieza: si tuviese peso, yo haría tal cosa, pero evidentemente no depende de los corredores y creo que es prácticamente imposible que se reestructure el calendario para dejar libres los meses de julio y agosto. Básicamente porque implicaría mover dos de las tres grandes, dejaríamos la Vuelta Ciclista a España aparcada en septiembre, que es lo que pretendía Tadej con estas declaraciones, y tocaría, por lo tanto, mover el Giro de Italia unos meses antes, 1 o 2 meses antes, y que el Tour de Francia, con todo lo que ello implica, con el 14 de julio que tenemos a la vuelta de la esquina y que tan importante es para el Tour de Francia siempre, moverlo hasta el mes de junio por lo menos. ¿Qué pasa? Que Tadej se olvida que con frío también se deja de correr, porque en numerosas ocasiones el Giro de Italia, en los últimos años especialmente, ha sufrido modificaciones en los recorridos a causa de la nieve. Las cimas en el Giro superan con creces los 2000 metros, son en numerosas ocasiones, como en el caso del Tour, estaciones de esquí y pues está nevado. Está nevado, los corredores se plantaron en su momento para no correr así en esas temperaturas tan frías, tan extremadamente frías, y la organización les empezó a hacer caso y empezó a modificar los trazados, los recorridos, para tener siempre un plan B en el caso de que el paso Yau, por ejemplo, pues estuviese totalmente nevado y no se pudiese acceder a él. Por eso digo que es físicamente imposible que se mueva el calendario de tal y como está ahora, porque adelantar el Giro evidentemente implica meterlo más en la primavera todavía. Ahora se corre en mayo, pues sería adelantarlo por lo menos marzo-abril, lo que implica que el tiempo será más frío en Italia, por lo tanto llevará a las mismas cancelaciones, lo que pasa que en vez de por calor, por frío. Además, una de las reflexiones que venía haciendo en los directos es que con calor se ha corrido siempre. Evidentemente no con estas temperaturas, cada vez están yendo a más, pero la preparación de los ciclistas cada vez es mejor. Cada vez es mejor no solo en la alimentación, no solo en lo que es el entrenamiento, no solo en lo que es la fase de recuperación, en los datos que obtienen de una forma directa a lo largo de la carrera, sino que también en la preparación de estas carreras con tanto calor. Las concentraciones que hacen en Sierra Nevada recientemente para este Tour de Francia, pues se han hecho eh, con temperaturas a lo mejor no tan elevadas como las que están encontrándose, pero sí muy elevadas para ser una concentración en altura. El cuerpo se va habituando y no es lo mismo que cuando corrían con una temperatura mucho menor, pero por ejemplo en los años 80, como vamos a ver en estas imágenes que os voy a dejar a continuación, donde los ciclistas literalmente paraban a beber de mangueras, eran rociados con mangueras por los espectadores, se paraban en fuentes, o sea, todo mucho más amateur, como era el ciclismo anteriormente, un deporte mucho más o mucho menos profesionalizado como es en el día de hoy,
Sí que estoy de acuerdo en unas declaraciones que ha hecho Carlos Verona en la que dice que los criterios deben ser claros y uniformes para todas las competiciones, porque no puede ser que 30 kilómetros de ayer se viesen condicionados a una alerta roja de una región y que un kilómetro después ya el calor no afectase. O sea, o afecta durante los primeros 30 kilómetros o no afecta durante toda la etapa, o viceversa. Creo que se debería regular de una forma mejor. Esto, como sabemos, no depende del Tour, depende de las provincias, de las regiones de cada lugar de Francia. Y claro, pues todo eso, con lo que implica la llegada del Tour a nivel económico a cada región, pues deciden de forma unilateral decretar ese estado de alerta roja por calor, dependiendo de la región, si es una u otra. Ahí ya, pues poco puede hacer en realidad la organización porque tiene que acogerse a las leyes de Francia y las leyes de Francia están así. No obstante, Carlos Verona también ha recalcado que un cambio en el horario no sería tampoco muy conveniente, que es otra de las alternativas que barajaba la gente, porque para empezar, lo ha dicho el propio Carlos Verona, al final ellos se deben a la afición. La afición no se va a poner a las 7 de la mañana como pretenden algunos que empiecen las etapas a ver una carrera. Es cierto que también he leído una idea un poco rocambolesca en el día, en los tiempos que estamos, que es que se grabe de 7 a 12 y luego se emita de 12 a 5. Me parece un poco rocambolesco porque en el mundo de la información instantánea pues no tendría ningún tipo de sentido porque de una manera u otra te podrías enterar perfectamente de lo que pasase y la gracia evidentemente es de ver una competición en directo sin que nadie te haga un spoiler. Así que creo que eso tiene en realidad poco recorrido. Adelantarlas también tiene poco recorrido porque que las etapas se inicien a las 12, 11 y media de la mañana y que se alarguen hasta las 5 y media, conlleva que el ciclista no se despierta a las 10 de la mañana para empezar la etapa. En ocasiones están despiertos desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Por lo tanto, si tú anticipas esa salida a las 7 de la mañana, lo que implica es que el corredor se tiene que despertar a las 3 o a las 2 de la mañana para estar activo, para hacer un pequeño desplazamiento que habitualmente tienen que hacer para llegar a la salida, rodar un poco, es decir, implica mucho más de lo que es simplemente la propia retransmisión deportiva en televisión. Lo que está claro es que en este Tour de Francia no se va a solucionar el asunto, es una cosa con la que van a tener que convivir y que por el bien de la carrera y por el bien del espectáculo esperemos que no afecte como afectó ya en el día de ayer. Mañana, vuelta a la competición, 14 de julio, una etapa un poquito menos exigente a lo mejor de lo que nos hubiese gustado para ser el día de la fiesta nacional, pero una etapa con un terreno bonito, con dos puertos de primera categoría, donde vamos a ver si esta vez dan más libertad a una posible fuga, principalmente de franceses. Yo creo que buscarán el lucimiento ahí en ese día nacional, o si por el contrario los hombres del pelotón, o lo que es lo mismo, los UAE, pretenden tener controlada la carrera para Tadej Pogačar. Lo comentamos aquí en directo con todos vosotros en Encunetados. Hasta mañana.